muy frecuente en urología. Mi padre urólogo me decía, la próstata te va a dar de comer, me decía, sí me acuerdo, ¿no? Y les digo así de manera, haciendo un paréntesis. Se refiere un poco también que lo que más llega a veces al urólogo es la hipertrofia benigna de próstata. A eso se refería mi papá, que daban de comer, ¿por qué? Porque obviamente lo que más operaba en la calle. Entonces, indudablemente estamos hablando de una patología benigna. ¿Y por qué la importancia de tocarlo, chicos? ¿Por qué? Porque siendo una patología benigna, merma la calidad de vida, disminuye la calidad de vida del paciente. Entonces, cuando hay despistajes para un cáncer de próstata, siempre hay que tratar de educar al paciente que acuda a la consulta de una manera pronta, oportuna, porque tener la sintomatología ante un crecimiento ante un crecimiento prostático y por ende también alteración en la musculatura de la vejiga, cambios en la vejiga como mecanismo de compensación, entonces estar orinando cada ratito, doctora, estoy esperando, estoy pujando, doctorita, como me decía un paciente ayer, ya no duermo, doctora, me decía en la consulta, doctora, ya no duermo, por favor, yo a cada 20, cada media hora me levanto en las noches, ya no es vida, doctora, por favor, me decía por teleconsulta ayer. Yo quiero, ahora no me digan, no nos vayan a criticar que no vamos a la consulta tarde, sino que también ya estoy yendo a la consulta, pero estoy desde el año pasado. Aún así, con la edad de 68, 70 años, yo le podía jalar las orejas al señor. Le podía jalar las orejas. ¿Por qué? Porque las evaluaciones de próstata, las evaluaciones vesicoprostáticas, tienen que hacerse a partir, hoy en día que el cáncer de próstata está mucho más en gente también ya más joven, no solamente en los mayorcitos, estamos hablando de 45 años con cáncer de próstata, entonces tiene que invitarse al paciente que acuda a partir de los 45 a 50 años. Antes decía 50 años, hoy 45, desde los 40 años ya hay carteras de servicio en salud y creo que en el MINSA también debe haber lo mismo, que se le invita al paciente a hacerse la prueba de un antígeno prostático específico y el tacto rectal, por el miedo al cáncer de próstata. Pero, ojo, hablar de la HBP es una patología benigna, y siendo benigna, disminuye la calidad de vida del paciente. Entonces, por ahí la importancia de tocarlo y la importancia de que ustedes, obviamente, como ya prácticamente futuros médicos, ya próximos prácticamente a hacer su práctica, internos, en la parte del serum, inviten al paciente a que se le haga de manera oportuna una evaluación vesicoprostática. Y por qué no, de todo mi árbol urinario. Entonces, mito o realidad, si es peligroso para un hombre hacerse el tacto rectal, ¿ustedes qué creen? No creo que sea malo hacerse un tacto rectal. Sí rompemos un poquito el pudor del paciente, porque dicen, doctora, ay, como que me van a examinar, me van a meter el dedo, usted mujercita, y aún así sigo insistiendo que si uno hace un acto médico concienzudo y le explica al paciente de manera clara lo que uno quiere buscar en el tacto, el paciente se deja examinar. Se deja examinar. Yo siendo mujer, obviamente en una rama que hay generalmente mucho varón, entonces sí me habré encontrado con uno, con dos que de repente siento autorita, ay, y yo tengo que ganarles, obviamente eso, me los gano a los pacientes para poder examinarlos. No tengan miedo al dedo, es importante todavía, a pesar de encontrársele, a pesar de la ecografía, de palpar la glándula prostática. Estoy ante un crecimiento de repente benigno. Doctora, de repente en el tacto puedo palpar algo, un nódulo, un borde fijo que me llame la atención, algo duro que me llame la atención, y que yo con el tacto nomás yo le diga, señor, usted va a tener o ser candidato a una biopsia. Señor, vaya al urólogo, si no es urólogo, usted vaya al urólogo para que obviamente ya el especialista le hablará con todo el fundamento cuál es el siguiente paso en su evaluación médica. ¿Ya? Entonces, sí, todavía cobra mucha importancia el tacto rectal. Si recordamos un poquito, ustedes lo que ya han llevado, la próstata, órgano glandular netamente del aparato genitourinario varón, es una glándula que pasa una nuez debajo de la vejiga, por delante del recto, detrás del pubis, miren, se lo separa un poco de la prevesical, y discurre por acá, hacia abajo tenemos, mira, músculo, el diafragma urogenital, y nosotros vemos que por aquí pasa, obviamente, la uretra. La uretra, ¿de dónde viene? Desde la vejiga, donde nace, ¿no? Por eso que la denominación en ese segmento de la uretra posterior se dice uretra prostática, porque obviamente colinda, pasa
como si fuese un río, pasa por un túnel a través de la glándula prostática, la uretra, ¿ya? Entonces, vemos la importancia de los órganos. Miren acá, separada del recto por una fascia delgadita del peritoneo, que es la fascia de Lennon-Wheeler, y eso hace que cuando hay una siembra de algo a nivel, algo malo a nivel prostático, no se vaya directamente, se siembra el recto. Es más fácil que cualquier tumoración rápidamente ascienda hacia la vesícula seminal, por esta fascia que tenemos de protección, y rápidamente va a la vesícula seminal. Si vemos en cuestión al tamaño, pesa en el adulto de 20 a 25 gramos, mide de 28 a 30 milímetros de altura, 40 milímetros de ancho y 25 milímetros de espesor. Ese es un promedio, ¿no? Algo, vemos que la glándula contiene células que van a producir parte del líquido seminal que protege y nutre a los espermatozoides contenidos en el semen. Desde el punto de vista anátomo-funcional, vemos, hay una distribución, y que lo van a encontrar en los libros, la distribución o la división anátomo-funcional de McNeil. Y divide, si vemos acá en la, para sacar, me está interrumpiendo. En este corte, en esta imagen del lado derecho, vemos, acá hay un conducto, que es la uretra, tubo, esto rojo que ven acá, es la uretra, y si hago yo un corte transversal, y yo veo desde arriba, cómo está obviamente dividida, hay una parte glandular y una parte astromal, una parte más posterior y una parte anterior, y en la parte posterior, obviamente, en la parte posterior, o la parte más periférica, de afuera hacia adentro, vamos a ver la zona periférica, toda esta más extensa, mira, paliducha, en la zona central, la zona celestita, la zona que colinda, obviamente, que está ahí abrazando a la uretra, las glándulas periuretrales, y acá la zona que está con la letra C, que es la zona de transición, ¿ya? Entonces ahí vemos que hay una área glandular que es más externa, que está dada por la zona periférica, la zona central, y una parte más interna, que es la zona de transición y las glándulas periuretrales. Ahora, si nos vamos a la zona anterior, todo esto es posterior, en la zona anterior tenemos la zona fibromuscular, la zona estromal, esto rojo, ¿ya? Y esta parte muscular es importante también, que vamos a ver después en las diapositivas, sobre todo para los medicamentos, cuando queremos dar para el paciente que está con problemas obstructivos. Entonces, lo importante es, el sitio de siembra generalmente del HBP, la zona de transición, y hasta las glándulas periuretrales, que no cobra mucha importancia, pero básicamente es la zona de transición. En la zona periférica, para que ustedes recuerden que esta imagen media amarilla, media paliducha, más extensa, es el 70% del contenido glandular prostático. No se desarrolla generalmente el HPP. Sitio predilecto de la zona periférica de un cáncer de próstata, en un 80% de los casos. Sitio predilecto de las prostatitis crónica, por eso que también el tacto es importante. Yo a la hora que hago tacto voy a palpar esta zona periférica, la zona posterior, ¿ya? Y en la zona central, que constituye el 25% del tejido glandular prostático, no presenta el cáncer. Pero también es cierto, cuando hay cánceres avanzados, entonces vamos a palpar todo. Pues lindo fuera que yo diga, no, con mi dedo voy a palpar acá la zona periférica, la zona central, de repente, no, estoy palpando las glándulas, mentira. Cuando ya una mente hay siembra y eso está avanzado, eso pues se extiende completamente y todo se palpa duro, pétreo, decimos nosotros. Tacto rectal patológico, no nos gusta. Quiere decir que hay alta posibilidad, alta sospecha o casi ya está seguro que sea un cáncer de próstata. ¿Ya? Es en la zona central. Vemos la zona de transición, que es esta zona más pequeña, amarillita, en la zona de transición, que es un poquito más la zona más interna, colindante prácticamente a la uretra, contiene el 5% del tejido glandular. Es la zona de la hipertrofia o hiperplasia benigna de próstata. Puede presentar un cáncer prostático en un 20%, ¿ya? Sitio predilecto del cáncer, zona periférica. Sitio predilecto del HBP, la zona de transición, y también agarra un poco de las glándulas periuretrales. Las glándulas periuretrales contienen el 1% nada más del tejido glandular de próstata. Puede presentar nódulos clínicamente de poca relevancia, pues, ¿ya? Y la zona anterior o fibromuscular, ya la zona estromal, la hipertonía simpática de esta zona puede provocar sintomatología de obstrucción.
Entonces nos damos cuenta que en la fisiopatología también esto también cobra bastante importancia. Es el objeto de los bloqueadores alfa-1 adrenérgicos. Los alfa-1 adrenérgicos, que lo que damos al paciente para que mejore el chorro, ya justamente lo damos para eso, para que relaje la musculatura lisa y se abra mejor el caño y pueda salir mejor el chorro. Hacia esa zona trabaja. Actúa como un esfínter interno, esfínter, como una válvula vesical hacia la uretra, facilita la misión, permite el llenado vesical y evita la eyaculación retrógrada. Entonces, ¿cómo podemos definir la hiperplasia benigna de próstata? Como el agrandamiento de la glándula prostática debido a un aumento, acuérdate, hiperplasia, aumento del número de células, hipertrofia, aumenta así el tamaño de la célula de la glándula prostática, tanto el tejido glandular hay un aumento como el celular intersticial, a una distensión también de los asinos de la glándula. La incidencia, como ustedes miren cómo cobra importancia, en mayores de 50 a 60 años, casi un 80%. En menores de 50, 15 a 20. También se puede dar, doctora, sí, pero con más frecuencia estamos hablando en población adulta y adulta mayor, en adelante. Por eso cuando se me dice, doctora, ¿hay una causa conocida? No se conoce. A medida que avanzan los años juegan varios factores, pero es una patología de paciente mayor, paciente adulto y adulto mayor. La hiperplasia benigna de próstata no es de paciente de 20 años, de 30 años. Ya llegará su momento en ese varón. Y de repente la sintomatología que presenta uno de 20, 25 años no se refiere a una hiperplasia, probablemente puede haber un cuadro inflamatorio prostático, que es diferente. O puede ser que el estrés también le esté jugando en contra, pero no tiene que ver con la tumoración, a eso me refiero, ¿ya? Entonces, podemos decir que la causa no se conoce. Existen factores que, como les habíamos dicho, por ejemplo, es una enfermedad multifactorial, la edad, antecedentes familiares, el influjo hormonal, sobre todo acá juegan los andrógenos, y en los andrógenos a la cabeza tenemos la testosterona. ¿Cuál es la fábrica de la testosterona? Los testículos. Ahora, la testosterona sola no dispara, no está dando a la glándula prostática. Su metabolito activo es el que actúa ahí, que es la dihidrotestosterona. Pero para que pase de uno al otro lado necesitamos la 5-alfa-reductasa. Ahora, sabemos nosotros que todos los seres humanos funcionamos en base a hormonas y en base a estímulos que vienen desde acá, desde el cerebro, siempre hipotálamo, hipófisis, también la gónada, así como la mujercita, y de la gónada va a próstata, ¿ya? También hay un influjo hacia la glándula suprarrenal, pero básicamente es eso, o sea, la testosterona y la dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona, la androstendiona también es otro de los andrógenos de cobra importancia y estimula la glándula y aumenta la proliferación, obviamente, celular, glandular. Los estrógenos también, a medida que avanzan los años, aumenta el nivel de estrógenos en el varón. Y estos estimulan, como que lo vuelve más apetitoso, obviamente, a que se transforme este metabolito activo. Activa más, lo sensibiliza más, activa los receptores estromales, induce receptores de andrógenos y por ende viene toda la cascada, testículo, glándula, gónada, glándula, y mayor obviamente y aumenta el crecimiento también de la glándula prostática. Existen factores de crecimiento que también obviamente estarían en estudio para ver si influye en el crecimiento de la hipertrofia benigna de próstata. Entonces, la HBP comienza en la zona de transición y a nivel periuretral de la glándula prostática. Y si vemos este corte coronal en esta imagen, qué bonito, cuando pasa la picha y la orina por acá, a que pase por acá, tengo los dos, ¿no? Vejiga, vejiga, mi uretra, próstata. Pero obviamente la orina, que es un líquido, algo fluido, va a pasar mucho mejor por donde está el visto bueno, ¿no? Mire el lumen de la uretra y miren el lumen de acá, de donde está la X. Si yo tengo glándula crecida, amontonada, y en la endoscopía y la citoscopía vemos como unas nalgas que se presentan ahí, cuando uno mete el endoscopio, obviamente esto me obstruye, lo ahoga. Yo les digo a los pacientes, es como que si yo y agarro mi lapicero, tengo acá, y mi próstata lo abraza, crece. Entonces viene la orina, llega a estos meatos, que son los meatos ureterales, vienen desde arriba, señor, desde la fábrica, y obviamente la vejiga tiene que romper esa presión, ya la presión que está originada por el crecimiento mecánico, la parte mecánica,
también va a jugar otros factores en la fisiopatología. Y lucha, y ya no es una vejiga, doctora, de un grosor de 4 milímetros ecográficamente. En estos pacientes le encontramos 5, 6, 7, una vejiga gruesa. En algunos se terminan dilatando la vejiga. Entonces ya viene de repente otra situación. Ya, doctora, ya no tiene muchos síntomas obstructivos, irritativos, sino ya viene hasta con retención el paciente, porque ya la vejiga se cansa de luchar contra esa fuerza, con una fuerza, de tal manera de romper esa presión originada por el crecimiento de la glándula prostática. Entonces, la HPP determina el aumento de la resistencia uretral que conduce a alteraciones compensadoras de la función vesical. Entonces van a depender los síntomas de la resistencia uretral dinámica, de la cápsula prostática y del pleomorfismo anatómico, también a nivel de la glándula. El músculo liso en la fisiopatología también juega un papel importante para el volumen glandular. Las fuerzas pasivas activas del tejido prostático desempeñan un papel fundamental en la fisiopatología. La estimulación adrenérgica incrementa la resistencia dinámica de la uretra prostática. Entonces, cuando ustedes vean en los libros y digan prostatismo crónico, ¿ya? Es un término que no debe ser acuñado ya, porque no solamente estamos hablando de la glándula prostática. O sea, sería muy, cuando dice prostatismo viene de próstata, doctora, crónico por el tiempo, que probablemente responde a un problema no de un día, no de una semana, de años. Pero obviamente hablar del prostatismo como tal, de repente es muy mezquino usar esa palabra. Es mejor darle más. Ustedes van a tener que darse cuenta que cuando el paciente les viene con esas ganas de orinar por poquito, doctora, espera, puja a mi paciente. Doctora, vuela al baño, vuela, porque no le aguanta, se moja en la truza, se levanta por las noches, hay un goteo terminal o goteo post-micción, ya responde. Es una respuesta no solamente al crecimiento prostático, sino también alteraciones en la vejiga, que uno fue por el otro, consecuencia de lo otro. En la fisiopatología entra la obstrucción mecánica, la obstrucción dinámica dada por la cápsula prostática y la respuesta del detrusor. La inestabilidad de este músculo o la distensibilidad puede provocar la polaquiuria, la urgencia urinaria. Si disminuye la contractibilidad del detrusor, disminuye la fuerza también del zorro. Doctora, ya llega un momento que ya la fase compensadora a la fase compensadora el paciente todavía ni cuenta se da, pero llega un momento, dicen, doctora, ya no, ya, ahorita ya llega un momento en que mi papá hasta puja, doctora, aguanta, se le hincha la barriguita, hay gente que ni cuenta se da, ya, llegan con un globo crónico, y llegan al hospital porque según ellos los viejitos no pueden comer. Doctora, no pueden comer, pero no es porque obviamente esté mal el estómago, sino que por mecanismo, o sea, por compresión, esa vejiga por tiempo está llena, almacenada de pitch. Pero doctora, mi papá orina, no orina del todo, queda orina en la vejiga y obviamente el señor es un retenedor crónico de orina. ¿Ya? Y cuando se da eso, ténganlo por seguro que ya la vejiga está alterada. O sea, ya algo está pasando intrínsecamente en ese músculo detrusor. ¿Ya? Entonces vemos obstrucción mecánica, dinámica y una respuesta del detrusor. Y la sintomatología, hay sintomatología de llenado, de vaciamiento, ustedes van a encontrar síntomas obstructivos, irritativos, la famosa polaquiuria, la nicturia, polaquiuria, aumento en la frecuencia urinaria, pero el volumen es poco, que es muy diferente a la poliuria del diabético descompensado. La nicturia, no debe orinar el paciente nada en la noche, máximo una. 2 a más no está bien. Indaguen por ahí, porque los pacientes dicen, doctora, no, mi papá orina bien. No se preocupe, orina bien. Entonces, ya, cuando ustedes tengan a sus pacientes, no me cansaré de decirles algo que yo veo en la práctica. A ver, ¿cuántas veces orina en la noche, señor? Ah, doctorita, sí, pues, es que tomo agua y por ahí, pues, 3 citas, a veces 2, doctora. Ah, entonces ya no está bien. Pero ayer mi paciente en la teleconsulta me decía, doctora, yo me orino por lo menos 10 veces en la noche. Imagínense si puede no dormir el señor. O sea, miren la calidad de vida. Ahora, viene la urgencia. Doctora, es el deseo imperioso por orinar. Yo ahorita, doctora, tengo que buscar como sea. Tomo agua, doctorita, por eso que cuando salgo con mi hija o voy a viajar, porque yo vivo de repente, doctora, acá en Tumán, en Pátapo, hasta llegar a Chiclayo, no tomo agua, doctorita. Mejor no tomo agua porque tengo que parar al colectivo, parar al ómnibus.
No es vida, doctora. La urgencia miccional. Incontinencia urinaria. Algunos hasta orinan por rebosamiento. Llega un momento en que ya se cansó esa vejiga, el continente ya no da más para el contenido, y así como ustedes tuviesen agua en un vaso, que tiene el vaso de repente 250 cc, y ustedes le meten 500, te va a llenar algo, pero de ahí se rebosa, pues, y sale el agua, se chorrea. Igual es acá, pasa eso, ya por rebosamiento, de repente hay una incontinencia por rebosamiento. El tenesmo vesical es una sensación de un vaciamiento incompleto en el paciente. Doctora, yo voy allá, orino, ya, pero siempre siento que queda algo, doctorita, queda algo, no orino completamente, me quedo con la sensación de querer orinar más y no puedo. Ese es el tenesmo vesical. Dolor pélvico es un dolor suprapúbico, ya, que viene acá, obviamente puede ser de repente punzante, como hincada, dependiendo cómo lo describa. En los síntomas de vaciamiento, la dificultad en el inicio de la micción, el flujo débil, discontinuo, algunos dicen, doctora, micción con prensa, puja mucho, a veces de repente usa más el abdomen para poder orinar, micción en 2 tiempos, o sea, los chorros a veces como regadera, orina intermitente, orina un poquito y después, doctorita, tengo que nuevamente esperar, me sale otro poquito de pitch, de orina. Y hay que preguntar bien, ojo, cuando ustedes vayan al campo a hacer serum, a la caquita le dicen orina. Entonces tienen que hablar con el paciente al lenguaje del paciente. Señor, polaquiuria, señor, polaquiuria. ¿Qué sabrá el paciente de polaquiuria? Señor, usted tiene urgencia, señor. ¿Quién le va a entender urgencia? Entonces, ustedes digan cómo es. Señor, usted le reduzco unos 5 años atrás, unos 6 años atrás, papacito. ¿Cómo orinaba? ¿Usted se acuerda usted de jovencito, de chibolito? Ya. Orinaba y usted hacía un arco, ¿no? Así, lejos de los pies. Hacía concurso con el hermano, sí, doctorita. Ya. Ahora siente que orina más cerca de los pies. Sí, doctora, a veces me mojo el zapato. Ya no está bien. Pero, espera, papacito, espera para orinar, puja para orinar. Sí, doctora. Gotea al finalizar la misión, moja la taza, señor. Sí, doctora. En las noches, ¿cuántas veces se levanta en las noches? Y a veces tienen que hablar fuerte, porque la mayoría de nuestros pacientes, a veces adultos mayores, son mayores, son sorditos, tienen hipoacusia, entonces tienen que hablarles fuerte. Ya se van a dar cuenta ustedes en su manejo con los pacientes. Van a encontrar pacientes y pacientes, como que también pacientes lindos, ¿no? De todos tranquilitos, que lindo fuera así la medicina. O pacientes que vienen cantaditos, así como libro, así como la doctora me enseñó, me ha venido toda la sintomatología. Como también hay gente que no te da muchos síntomas. Y si no habla el paciente, y si es un paciente que tiene sordomudez, y si es un paciente que tiene cierto retardo y es adulto ya, tienen que ustedes ingeniárselas para preguntar. Por último, dibujen, chicos. Dibujen, hagan muecas con las manos para que les entiendan, ¿ya? Micción en prensa, o sea, señor, así como regadera, usted usa mucho, así tengo que pujar acá, hay gente que orina con la barriga más, o sea, más pujando, pero así, porque tienen que hacer la prensa abdominal para que puedan botar la pichi, ¿ya? Entonces, todo eso son llenado, vaciamiento. Entonces, surge siempre este índice internacional de síntomas prostáticos, el IPS, que se usa para también valorar si estamos en una calidad leve, moderado, severo, de acuerdo a la sintomatología. Y si ustedes ven acá en este cuadro, dicen acá, por ejemplo, nunca menos de una vez cada 5, menos de la mitad de las veces, o sea, hay una escala, ya en cada columna. Y preguntas durante todos los últimos 30 días, ¿cuántas veces ha tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga? Otras veces, ¿no? ¿Cuántas veces ha tenido que volver a orinar el siguiente después? Orina por poquitos, interrumpido, o sea, todo, ¿no? ¿Cuántas veces ha orinado, parado y comenzaba de nuevo varias veces? ¿Cuántas veces ha tenido dificultad para aguantar las ganas de orinar? Una urgencia. El chorro es poco fuerte, el calibre. ¿Cuántas veces ha tenido que apretar o hacer fuerza para comenzar a orinar la estrella premicción? ¿Cuántas veces ha tenido que levantarse para orinar durante la noche, la famosa nicturia? Y de acuerdo a eso, yo lo califico si está en menos de 8 puntos, leve, de 8 a 19, moderada, y más de 20, severa. Y miren esta parte que dicen acá, obviamente, cómo afecta, cómo se sentiría si tuviera que pasar el resto
su vida con los síntomas prostáticos tal y como los tiene ahora. Entonces, encantado, muy satisfecho, más bien satisfecho, tan satisfecho como satisfecho. O sea, hay una puntuación, sobre todo, que tiene que ver con la calidad de vida del paciente. Por ahí cobra la importancia. Entonces, ustedes miren esta parte de este esquema, esta imagen, perdón, van a encontrarse con este paciente. Un paciente con una fase, o sea, todo compungido, fastidiado, lógico, te llegan a ese renegado paciente, fastidiado, porque te lleva obviamente, y si te viene con retención, ni eso te va a dar chance, te va a llegar gritando y a la emergencia. Entonces, tienen que ver todo y hacer una buena anamnesis, su historia clínica, si tienen al paciente antecedentes de enfermedades neurológicas, si tienen, doctora, tiene una secuela de una enfermedad cerebrovascular, señor, ¿qué medicamentos toma? De repente el señor no tiene mucho crecimiento, está tomando algún anticolinérgico que le lleva a retener orina, no lo sé. De repente, doctora, mi paciente se anticoagula y por eso, obviamente, está sangrando porque no está manejando bien su coagulación, puede ser. Entonces, ustedes tienen que indagar la medicación. Las enfermedades neurológicas o enfermedades crónicas que también afectan a la vejiga, como la diabetes, el Parkinson, ¿no? Unas secuelas de un traumatismo vértebro-medular, tienen que poner en la historia clínica. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes de repente su sintomatología no es por el crecimiento prostático, sino por problemas de vejiga. Y en esos casos, el paciente a veces, aún teniendo crecimiento prostático, se prioriza, y si es problema de vejiga, no se operan ya. Porque ¿qué hago si yo desobstruyo un paciente? Como recién había una paciente, doctora, lo que pasa es que ese paciente se le operó en enero porque sangraba su próstata. Pero se le explicó a la familia, igual iba a cargar sonda toda la vida porque él tiene problemas de vejiga, tiene una vejiga neurogénica. No sé, me quedo con la duda también, porque legalmente un acto quirúrgico no es cualquier cosa, tiene que ser el paciente, pasa todo, ¿no? O sea, el acto quirúrgico, ojo, tienes que entrar a sala, expuesto a la anestesia, a un trauma, los pacientes en otro sitio no se tocan. No lo toco porque es un problema de vejiga. Ese paciente hay que explicarle bien. Y te llegan, y llegó a emergencia justo cuando estaba interconsultando, que doctor, evalúe a mi paciente porque ha hecho infección urinaria. Sí, señora, le dije, para mí, obviamente no es quirúrgico, este paciente ya lo operaron, pero indudablemente ya ese paciente no va a tener problema, va a tener como si sonda, me va a retener orina. Pero doctorita, tiene que mi papá ponerse la sonda, dicen que se va a infectar la herida. Mamacita linda, sin sonda o con sonda, tu papá está expuesto a un cuerpo extraño. ¿Por qué? No le pongo la sonda, igualito me retiene orina, porque la vejiga falla. O su problema de diabetes crónico, ya la diabetes lo tiene años el señor. Entonces hacen vejigas neurogénicas, o sea, la corriente, la inervación de los tejidos en los diabéticos se altera, la irrigación de los tejidos se altera. Entonces, ¿cómo se traduce? Pacientes que le vienen de las fábricas orina y ya no empujan al exterior de una manera adecuada. Se agota ese músculo. Entonces, sí es importante poner ese antecedente. Examen físico, ya, valorar siempre cuando ustedes tengan al paciente desnudo, ver la barriguita, miro ya de arranque, si me viene retención, buscando globo vesical. Trato de ver si el paciente tiene globo, a lo mejor no es un globo agudo, ¿ya? Valorar bien genitales. Cuando ustedes hagan toda la evaluación urológica, tiene que ser todo, abdomen, con paciente debe ser desnudo, lo mejor, genitales, pene, testículos, tacto rectal, ¿ya? El tacto rectal, como ya lo vamos a ver en la siguiente clase, ver la consistencia, más o menos el tamaño. Cuando yo introduzco el dedo, obviamente mi pulpejo yo considero 1 centímetro, y lo hago más o menos, recorro así, en sentido transversal y en profundidad. 4 por 4, corrido mi dedo así, 1, 2, 3, 4. Y adentro hacia afuera, 1, 2, 3, 4. 4 por 4. 6 por 6, un próstatón. ¿Ya? Consistencia, ya lo vamos a nuevamente refrescar en la clase del cáncer, pero les aviso, cuando es consistencia por una tumoración benigna, la consistencia es como el puñito acá, ¿no? Si es algo malo, como el hueso, yo que acá soy bien huesuda, duro. Doctora, no está todo duro la glándula, pero hay un borde fijo, la consistencia, la movilidad, cuando es algo bueno, hay una movilidad en la próstata. Es bilobulada, la consistencia fibroadenomatosa,
no se palpan nódulos, no se palpan áreas pétreas, pero si es de repente nodular, si es fija o los bordes están borrados, entonces alta posibilidad que esté ante un paciente con sintomatología, pero con alta sospecha de un cáncer de próstata. ¿Ya? Valorar, obviamente, esos exámenes, tenemos que pedir todo. Aparte de la sintomatología, les pide hemograma, glucosa para descartar que no sea diabético, urea, creatinina para ver la función renal. ¿Por qué? Porque el colmo de un paciente prostático no atendido es que termine perdiendo la función renal. Doctora, ¿llegan a la consulta, a la emergencia? Sí, llegan todavía, chicos. Entonces, si ya tiene un paciente retenedor crónico, que ni cuenta se da, genera ureterohidronefrosis bilateral. O la otra, causa frecuente, un paciente adulto mayor o adulto de uropatía obstructiva bilateral, hipertrofia o hiperplasia bilateral. Cuando es bilateral. Si ven un solo lado, aguanten, no todavía no se screening que es HBP, porque puede haber otras causas, pero bilateral, o pielocaliectasia bilateral, descarte en un paciente adulto mayor, y si veo que la vejiga tiene una retención, obviamente este paciente, alta posibilidad que haya por crecimiento prostático y problema de vejiga. ¿Ya? Entonces todo, se pide hemograma, glucosa, urea, creatinina, cultivo de orina, su ecografía tanto abdominal, pélvica, renal, de vejiga y próstata, como también puede ser una transrectal. Va muy bien. ¿Ya? Entonces, todas esas cositas ustedes tienen que tener en cuenta. Ya viendo acá esos antecedentes marcados, como les mencionaba anteriormente. Si toma medicación, tacto rectal, ya, no es que me dé el diagnóstico del HBP, pero ojo, me permite descartar que no esté ante un crecimiento maligno. Exploración general, todo, en el examen del abdomen globo, genitales, veo la punta, recién ha estado paciente hospitalizado, justo el papá de un colega, me dice, Corinita, míralo, me dice, doctora, hay una punta medio duro, es más era para mí tejido fibrótico, en algún momento lo han manipulado, o a lo mejor se le cerró un momento, cerradito en la punta del pecho, ¿ya? Entonces el paciente se comporta tan igual como si estuviese obstruido de la parte prostática atrás, porque la punta no pasa, pues no pasa en la punta, obviamente no pasaba ni la sonda, apenas algo delgadito, entonces tuve que ponerles veniques dilatadores para que pase la sonda, porque ese paciente tiene que orinar. O sea, en otras palabras, chicos, cuando ustedes tengan retención de orina a cualquier nivel, tienen que derivar la orina. Decía mi papá cuando estaba en urología, me sacas la orina tú, cuando estaba de jefe, ¿no? Paseó conmigo por emergencia. Te viene retención, me saca la orina, así sea por las orejas, pero me la sacas. Es algo metafórico como para dar a entender que tenemos que derivar la orina. Si no, ese paciente se trepan los azoados, se le hace una hiperazoemia, un trastorno metabólico, un trastorno hidroelectrolítico y el paciente tenemos que dializarlo de emergencia. Entonces, también hemos tenido casos en que llega paciente con retención, todo y con la falla renal, ¿ya? Y terminal. Ese es el colmo. Doctorita, pero que mi papá para que lo operen, ¿quién lo vamos a operar? Si ya estaba con una falla renal terminal, ese paciente igualito, ese paciente se va a diálisis, que no son los frecuentes, pero nos vino, me acuerdo, antes de la pandemia, ¿ya? Nos vino. Entonces, eso sí es para jalarle las orejas al paciente. Que el paciente pierda riñón por crecimiento prostático benigno es para jalar y me demuestra descuido, desconocimiento, y nosotros vamos a batallar y ustedes que están a puerta seguirán batallando con el sistema de salud y la pobre educación del poblador peruano. No solamente en todo, ¿eh? Nuestra educación es baja y más en salud. El paciente está acostumbrado a ir al médico cuando realmente ya está con retención. En este paciente que me hablaba por teleconsulta, doctorita, ya no es vida, lo que pasa que deme pues la cita pronta. Ah, pero estamos hablando de un hombre de 70 años. O sea, se desesperan porque están con globo vesical, se desesperan porque llegan sangrando, se desesperan porque están orinando 10 veces Pero eso, grave, es la patología prostática, chicos, no es de un día. Pero doctora, mi papá estuvo bien en la casa orinando bien. Se puso mal justo cuando falleció mi mamita, se puso mal cuando pasó algo con mi hermano. No, pues, no. Ustedes lo escuchan.
Lo escuchan, mas no lo comparten. ¿Por qué? Porque eso me está denotando la pobre educación en salud. O sea, no acudió. Y si nadie lo orientó, peor. Entonces, ahí sí el trabajo ustedes, cuando me salen ustedes al internado o cuando salgan al serum, tienen que educar a este paciente. O hagan campaña de despistaje de cáncer de próstata, o campaña para descartar, o sea, su HBP. Tienen que mover eso. ¿Para qué? Para educar al poblador, al masculino. A partir de los 40 años, por favor, hacerse su chequeo urológico. Tienen que hacer. Si hay una estenosis del meato o a cualquier nivel, chicos, en la uretra, se puede comportar tan igual como si estuviese crecida la glándula prostática, sobre todo en el tracto urinario bajo, me refiero. ¿Ya? Entonces, hay que evaluarlo. Algo que tener en cuenta, tacto rectal solo más PSA, con el PSA se enriquece el examen, que es el antígeno prostático específico. ¿Por qué? Porque ambos me van a aumentar la tasa de detección del cáncer de próstata. Y siempre yo digo, pues, ¿no? Quien no mete el dedo, mete la pata. Yo les lo digo a mis pacientes. No le meto el dedo, señor, no se escapa de mi dedo. Ay, sí, doctorita, sí, ya. Vamos a tener que hacerle un examen. Ahora, exámenes, como les decía, todo pide. Hemograma, glucosa, urea, creatinina, PSA total, PSA libre, cultivo. Y si lo voy a operar, ya le pido todos los exámenes quirúrgicos. ¿Ya? Siempre para descartar ese problema, el problema renal. Y el PSA se tendría que pedir en mayores de 40 años. Con antecedentes y sin antecedentes. 45 años, mayores de 45 con HBP, para hacer un diagnóstico diferencial con cáncer de próstata. PSA más tacto rectal aumenta la detección del cáncer de próstata. Otros exámenes que se le puede hacer, una uroflujometría, valora sobre todo el grado de obstrucción del chorro, medimos el volumen de orina en una unidad de tiempo y vemos cuánto orina, si es normal, es mayor de 15 mililitros por segundo. Es normal. Pero si es de 10 a menos, obviamente el paciente es netamente algo problema obstructivo. La uretrocistoscopía ya es un examen, una evaluación endoscópica, así como hay la gastroscopía, como hay la colonoscopía, también hay la cistoscopía o la uretrocistoscopía. Vamos a meter o introducir una herramienta estática por la uretra y voy a llegar directamente a la vejiga, ¿ya? ¿En quién está indicado? ¿En pacientes que tienen el síndrome del tracto urinario bajo? Sí. En pacientes con sangrado, ojo, de la sintomatología que les había dicho, de llenado y de vaciamiento, se suma la hematuria con mayor razón. Tengo que pedir una ecografía para ver arriba, porque sangre en orina no es normal, señor, le explican al paciente. Me puede sangrar riñón, pelvis, uréter, vejiga, y en el varón hasta próstata, ¿ya? Entonces, todo eso yo tengo que observar como mi obligación como uróloga. Arriba, doctorcito, doctorita, si es que de repente no hay nada grosero, puede haber hallazgos incidentales. Entonces, ¿qué hago? Yo obviamente le examino, pero me amparo de alguna imagen. Y la primera imagen, la ecografía renal, de vejiga y próstata para ver abajo. Y para nosotros, los urólogos, la uretrocistoscopía es sinónimo ante cuadros de hematuria. Hematuria, cistoscopía, para verlo internamente. Y de paso que evalúo cómo está la permeabilidad de la uretra, cuán obstructiva es la glándula, cuánto me tapa la uretra prostática, y adentro veo si hay algún tumor, cálculos, o es un problema inflamatorio de la vejiga. ¿Ya? Ante estrechez también de uretra, ante sospecha de cáncer, se hace una uretrocistoscopía. La ecografía es de cajón. Ecografía pedimos todo el árbol urinario, reno, vésico, prostático. Acuerden que lo normal en la próstata el volumen es 20 cc. Matemáticamente hay gente que llega con 60, 80, 100. Para operarlo, si es todo benigno, se opera. Después, el grosor de la pared de la vejiga, 4 milímetros. Lo mejor es que todos tomemos agüita y nos invitan a orinar y todos evacuemos la orina. O dejemos menos del 10%. Si dejas 15, 20% de orina en vejiga, hay retención urinaria. ¿Ya? 25, doctora, no. Me deja todo, doctora. Pacientes, esa indicación, como lo van a ver, para ser operado. Si le pido ecografía transrectal prostática, mucho mejor. Tengo duda, doctora, estoy palpando un nódulo, quiero ver porque la ecografía transrectal me va a ver mucho mejor aquellos nódulos hipoecogénicos.
¿ya? Candidato en los tratamientos, perdón. Entonces, en los tratamientos, vamos a ver, tratamientos, el candidato ideal, tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. El médico, el candidato ideal, aquel paciente que tenga síntomas del tracto urinario que obviamente afecten la calidad de vida. El enfoque actual, alternativo, preferido en pacientes que no tienen indicación absoluta de cirugía, ¿no? Le damos el tratamiento, iniciamos el tratamiento, según a los pacientes que no están ya con indicaciones absolutas, porque al final el tratamiento definitivo de un crecimiento prostático benigno es el quirúrgico, sino que no todos en la primera consulta están para operarse. Ayer mismo tenía un paciente con volumen de 70, no retenía orina, gracias a Dios, pero me decía, doctora, todavía no me quiero operar. No, doctorita, por favor, que salgamos bien de estos problemas, que yo tenga más facilidad para mi familia, para que me vea allá. Ya no fuerzo. Entonces yo pongo, paciente no desea operarse. Como también he tenido en el 2018, creo 17, una paciente con cáncer renal que no quiso operarse, mayorcita. Ha venido ayer a la consulta y veo mi nota en la historia digital y veo paciente no desea operarse 4 años, creo que. Entonces ya te sirve, ¿no? Porque dicen, oye, la doctora, ¿por qué no le indicó la cirugía si tiene ahí una próstata grande? Ahí se pone, paciente no deseaba operarse. ¿Ya? Entonces tú le explicas, pero le explicas todas las posibilidades, lo que puede pasar, si puede sangrar, si puede hacer retención urinaria, ¿cierto? Y algunos llegan a ese nivel recién para ser operados, ¿ya? Entonces el enfoque alternativo preferido en pacientes sin indicación absoluta de cirugía. Y la observación expectante se realiza si el paciente no opta por tratamiento médico quirúrgico y no tiene mucha sintomatología, se le observa nada más. Y dentro del tratamiento médico, los bloqueadores alfa-1 adrenérgicos, que decíamos que actúan sobre todo sobre el músculo liso prostático, que esa zona anterior, zona fibromuscular, ahí actúa sobre todo, es el objeto de acción de estos bloqueadores. Lo que van a hacer es relajar la musculatura lisa y facilitan el vaciamiento más fuerte y completo de la vejiga. Los supresores de andrógenos, ya lo que van a hacer es disminuir, o sea, suprimen, obviamente, el paso de la testosterona a dihidrotestosterona, porque voy, ataco a la enzima, que es la 5-alfa reductasa. Entonces, si no tengo 5-alfa reductasa, la testosterona no se convierte en su metabolito activo. Si yo tengo en cuenta la fisiopatología, y eso sabemos que el metabolito activo está actuando sobre la próstata, entonces yo me voy, obviamente, con ese medicamento, suprimo, obviamente, ese paso, ya supresión de andrógenos, se dice. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pero eso es a largo tiempo. Disminuye el tamaño prostático. A este paciente le he instalado ya el supresor de andrógenos, ya es un paciente que le he hablado, que ya descarté que estoy ante un crecimiento malo, ya descarté, estoy ante un crecimiento benigno, entonces ya le instalo la terapia combinada. ¿Disminuye la sintomatología del tracto urinario bajo? Sí, y aumenta la velocidad máxima de flujo. Este paciente ya se puede ir a un supresor de andrógenos, como por ejemplo la finasterida, la dutasterida, son medicamentos que son antagonistas de la 5-alfa reductasa. Va a disminuir la dihidrotestosterona circulante, disminuye el PSA un 50%, por eso es que estos pacientes, para instalarles esa terapia, es mejor primero ver que estoy ante un terreno benigno. No se atrevan a instalar ese tratamiento cuando todavía no tengo sospecha. Como yo tenía un paciente que en la pandemia le han instalado ya hasta 2, 3 años creo que tenía el paciente con la finasterida, pero tiene un PSA alto, solo tenía una biopsia. Encima el antecedente del papá con cáncer de próstata. Entonces yo le he destetado este medicamento, porque lo que él está bien contento porque el PSA ha bajado. Y si está tomando finasterida, puede que el PSA me baje. Disminuye el tamaño de la glándula, sí, pues en un 20%, se la juegan, pero tiene que ser de 6 meses a más. Claro, el señor tiene ya como 2 años tomando, pero básicamente me preocupa por el PSA lo que baja. Entonces, te enmascara el cuadro, y si estoy ante un crecimiento maligno, estoy bien tranquila, el paciente está bien tranquilo, no que me bajó el PSA. Entonces, mejor es, por favor, darlo, sí es bueno, con terapia combinada a largo plazo, pero cuando tengo la certeza que estoy en un terreno benigno. Previene la hematuria macroscópica recurrente y secundaria a la TBP y tiene también reacciones adversas, ¿no? Congestión nasal,
problemas de erección, alteraciones de la libido y eyaculación, ¿ya? La fitoterapia, que al final también tiene un buen poder antiinflamatorio, inhibe la 5-alfa reductasa y altera los factores de crecimiento. Son extractos, obviamente, de plantas, de raíces, de semillas. Se puede dar, sobre todo, a los pacientes. Y el tratamiento es quirúrgico. Hay indicaciones absolutas y hay indicaciones relativas. Y las absolutas, si yo tengo un paciente con sintomatología, pero me viene con retención urinaria, ojo, ya este paciente es candidato a, obviamente, ser operado. Si sumado a eso viene deterioro de la función renal, ya, o hay dilatación de la vía urinaria superior por una retención, urétero-hidronefosis bilateral, indicación obviamente de HIV. El tratamiento quirúrgico de la infecciones urinarias a repetición. Doctora, ya mi papá debutó con una orquiepididimitis. Hemos sacado que es prácticamente reducida por el crecimiento prostático. Entonces, este paciente tiene que ser macrohematuria de origen prostático recurrente. Sangrando, ya, señor, ya hay que tratar, ya descartamos todo con usted, estamos ante un terreno bueno, pero tiene que ser operado. Cálculos en la vejiga también se suman. Si hay crecimiento prostático más cálculo, hay que operarlo. ¿Ya? Y la incontinencia urinaria de rebosa. Las relativas, síntomas del tracto urinario inferior que produzcan un deterioro significativo de la calidad de vida del paciente. Entonces se puede indicar, obviamente, tratamiento. Ahora, el gol estándar para el tratamiento de la HPV es la RTU de próstata, es lo mejor. También hay cirugía abierta, ojo, pero preferimos, sobre todo para dejar para las glándulas de menos tamaño, ¿no? 50, 60, 70. Ya por vía endoscópica, el paciente se coloca en posición de litotomía en sala de operaciones. Uno entra igual, así como la misma, bien parecía la herramienta de la citoscopía, también es una herramienta metálica, que lo pasamos obviamente por la uretra, por el pene, y obviamente lo que vamos a hacer es resecar transuretrales, porque es a través de la uretra, del adenoma prostático. En la cirugía de la próstata, ojo, sacamos la pepa de la palta, sacamos el adenoma, más no toda la glándula. Por eso que cuando ustedes vean en los libros prostatectomía en HBP, no está bien acuñado, no está bien definido. Es mejor poner adenomectomía prostática, puede ser transuretral, transvesical, retropúbica, dependiendo del método o la vía de acceso a este paciente. ¿Ya? Es lo mejor. Entonces, el tratamiento estándar de referencia es la RTU. Ahora, existe el monopolar, el bipolar, ya, de acuerdo, obviamente, tú obviamente cortas, coagulas el tejido. Miren, antes, durante y después, cómo sigue, cómo se tuneliza, ¿no? Obviamente sacamos, como se dice, el adenoma, y tienes fragmentos de tejido, y estos van para patología. Y esta es la asa, que ven acá en la parte inferior, la asa que corta. Obviamente tiene que haber corriente, todo, coagulamos y cortamos y coagulamos, ¿no? En ese método, en esa vía de acceso, surgen ahora los láseres, el láser de neodimio, el láser de potasio, el láser holmio, el diodo, el green láser, que al final coagula y vaporiza, ¿no? Igual. Y la ventaja, por ejemplo, acá tenemos el green láser y el láser holmio, tengo la oportunidad de verlo, y bonito que el holmium pues te deseca tan igual, ya tan igual, que lo reseca prácticamente, así con estas líneas punteadas como si fuese el dedo. Y es por vía endoscópica, el paciente se recupera más rápido. He tenido volúmenes grandes que hemos operado de 30, 90, haciendo así el holmium, y muy bien. Y tienes el otro, el green laser. ¿Cuál es la desventaja que genera? A veces tú sacas, pero genera como unos flaps, ¿no? Que al final terminan haciendo una RTU. Y gastas una sola fibra, a veces si un paciente que tiene un prostatón se te va toda la fibra. Ahora, todos estos métodos, obviamente, a cirugía abierta, los costos ahora aumentan, ¿no? Aumentan. A veces cada asa, una cita nomás que te malogre, $250, $300, es caro. Entonces, este tipo de cirugías, si tiene una casuística de que opera todos los días, probablemente los costos disminuyan. Pero si yo comparo estas cirugías con cirugía abierta, si fuese así aislado, lógico que cuesta más caro, pues, ¿no? Todo lo que es endoscópico, lo mínimamente invasivo, es más caro que una cirugía abierta, por las herramientas que se usan. La vaporización transuretral de la próstata, también usan la vaporización y la desecación,
y comparado con la RTU tiene menores tasas de complicaciones como la hematuria, la necesidad de transfusión y eyaculación retrógrada. Y vemos la cirugía abierta, y eso va a depender del método que uno más lo haga, ¿no? La suprapúbica, que es lo que hacemos nosotros transvesical, y la otra es la retropúbica. Ven acá, por ejemplo, uno tiene mejor exposición anatómica, otro no tiene una buena, uno puede abrir vejiga, el otro no. Si de repente estamos con adenoma y cálculo, la suprapúbica transvesical va muy bien. Hay una disolución clara de la fosa prostática, calma deficiente, traumatismo mínimo de la vejiga, casi pues haces una incisión en la pared de la vejiga. No afecta la continencia urinaria postoperatoria y afecta la continencia. No permite un acceso directo a la vejiga y permite visualización directa tanto al cuello y las mucosas vesicales. O sea, tiene sus cosas. Ahora, ¿qué hacer? Lo que mejor nos salga. Lo que mejor uno practique más, como en la vida de cirujano. Si yo hacer una suprapúbica y transvesical con un tiempo debido y lo sale bien, me quedo con esa técnica. Si no, me voy a la retropúbica, que es lo que mejor hago yo. Entonces, cada uno va a tener que ofrecer lo que mejor haga. Ahora, la endoscópica, sí, cuando generalmente son próstatas pequeñas, preferimos mejor cirugía endoscópica. Cirugía endoscópica, porque a veces cuando uno abre vejiga, son ñatas, nosotros decimos. ¿Por qué? Porque todo el crecimiento es endouretral. Entonces, le ofrecemos la cirugía endoscópica. Pero yo ya, obviamente, definí, ya ese paciente lo examiné, ya le hice el tacto, ya le hice su PSA, está en las condiciones adecuadas, doctora, tiene cálculo también, doctorita, mejor lo vamos a operar. Tiene un crecimiento de 80, 90 cc, está reteniendo orina, me va a fallar la función renal en cualquier momento, entonces va indicación para operación. Ayer mi paciente era para operar uno de ellos, pero él me dice, doctora, no quiero, también es libre. No quiero todavía, doctora, si me digan que sin corte, con corte, no quiero. Muy bien, entonces le instaló el tratamiento. ¿Ya? Pero ahora, doctorita, viene con sintomatología, pero hasta que lo operen, no estamos en el Perú, le den su cita, doctora, ay, damos tratamiento médico. Y paralelamente vamos preparándolo al paciente para la cirugía. Porque a veces lo que más les apremia es el chorro fino, la nicturia. Entonces le damos un alfa bloqueador, no, todavía no le doy supresor de andrógenos, ya si tuviese mucho ardor le damos algún tratamiento de fitoterapia, y hasta eso ya el paciente va preparando sus exámenes, su ecografía, y nuevamente le vuelvo a examinar para programarlo o no para la cirugía. ¿Ya? Entonces siempre recuerden, si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Primero hay que tomar conciencia de que una persona está enferma. Ahí nuestro trabajo, que no nos debemos cansar, inagotable de nosotros, de ver al paciente, elegir al paciente. Si ya acuden a ustedes, ya es un punto a favor. Es un punto a favor. O sea, si el paciente acude, es porque ya, obviamente, ese paciente tiene un problema de salud pendiente. Y es buen paso. Aún jalándole las orejas es un buen paso. Pero siempre le recuerden al paciente, señor, una costumbre que ya se me pegó porque ya también, sí, lamentablemente en los hospitales dicen, todos dicen, mi papá llegó caminando, mi papá esto, mi papá el otro. Y a veces nos pasa una y obviamente dicen, no, pero mi papá, y nos echan la culpa. Y de repente papá llegó caminando, pero por dentro tiene varias cosas y ya la situación se empeora, entonces es preferible que ustedes le digan, miren los riesgos que corren, ¿ya? No hablen en medicina de nada absoluto, las cosas son relativas. Entonces le explican bien y obviamente al paciente se va a ir mejor, más tranquilo, cuando ustedes le hacen una buena historia clínica y le explican todo lo que puede pasar, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Prendan sus camaritas, Lorena, Ángelo, Iván, Hulda, Luis, Mariela, Priscila, Valeria, Leslie, Cristian, Ballena, Valeria, Andrea. Hay dos Valerias. No, ¿no? Una. Mariela, Marielita, Hulda, Cristian, Ballena, Remy, Gamarra, Madeli, Elizabeth. Madeli debe ser, ¿no? Remy, Gamarra. ¿Sí? Priscila, muy bien. Marielita, Emily, Succe. Marielita, están todas cansaditas. Han tomado ni su desayuno. Elenita, ¿dónde estás? Elena. ¿Hospital?
Algunos chicos han estado en hospital cuando reciben clases. Doctora, estoy en el hospital. Pero como paciente o haciendo práctica. Es Como que estamos paciente. haciendo por traumatología. Están rotando con su doctor de traumatología. Ah, Diosito lindo. Y ahorita lo pasé muy bien la mañana. ¿Por qué, chicos? Porque No, se supone... creo que están cambiando dos grupos. Un grupo ha salido y otro grupo está entrando. Entonces están ahí en el hospital. Ah, ¿le están permitiendo hacer práctica ahorita de alguna especialidad? En el hospital todavía no hay Sí, al menos bueno, en las Mercedes y en el regional creo que sus docentes las están llevando. Sí, el permiso de repente no sé si es tan formal, pero al menos con el señor de vigilancia, les avisan y los dejan pasar. Acá en el hospital en el Almanzor, no, chicos. Justo una compañera del grupo, mi doctora, yo encantada de ayudarle, encantada de que vayan conmigo, ahí estén pegados conmigo. Antes hacía con los alumnos, bajábamos a tomar desayuno después de la visita, nos íbamos ahí, me acuerdo del alumnito que era mi chochera, uno de los que me acuerdo que me jaló el corazón, que falleció con la primera pandemia, creo que mi gordito, ¿cómo se llama? Ay, que salieron ¿Willy noticias. Rodas? Ah, mi Willy, él, Rodas. sí, en él, entonces íbamos a tomar desayuno, ustedes estaban conmigo en la práctica, algunos con más suerte porque pasaban conmigo en visita, si iban a procedimientos, otros sí les tocaba cuando me tocaba mi consulta, ya, entonces, ya, pues así la situación ahorita, pues, pero en la medida que se abra en el hospital, encantadísima de tenerlos, aunque sea sacarle la vuelta un poco a esta pandemia. Ya, chicos, no hay preguntas, Madeli, Romina, están por otros lados, creo ustedes. Doctora, aquí estamos. Sí están, ¿no? Sí, pues están ustedes, no, me refiero, ¿están ustedes en hospital, algo también? Sí, ¿no? Me parece, o están más ahorita. Sí, doctora. Ya, mis chicos lindos. Entonces, no habiendo preguntas, ya chicos, lean. Ahorita les voy a abrir la exposición para que lo vean, ¿ya? Cuídense mucho, por favor, traten de leer. Y aquí nos vemos el jueves. Definan bien si es jueves, viernes, si va a ser una semana así, en un jueves o viernes, o todos los jueves o todos los viernes. Lo definen bien y me dicen por WhatsApp. ¿Ya, chicos? Conversen internamente entre ustedes. Ya una vez que me digan, ya excelente, queda. ¿Ya? Sí, doctora. Sonrían, sáquense sus Ya, mascarillas. Para hacer una captura, chicos. École. Hulda, Emily. Sonrían, chicos, despierten. Ríen, hasta así como la vida de mis hijos, de chicos lindos. Hulda, Remy, Ángelo, esa seriedad, Ángelo, sonría. Iván, ahí está, algo, saca. Ivancito, tu boquita, a ver, sonríe, se te ve tus ojos nomás. Ahí está, o sea, pero póngase así, pues ustedes creo que se ocultan así, ahí nomás los veo yo. Mi compañera... Ya, ahí está, ahí mi está compañera mejor, Tracy... ¿Ah? Mi compañera Tracy apagó su cámara porque fue a recibir un encargo. Sí, discúlpeme. Sí me dice. Remy, ya está. Sonrían, chicos, para capturar. ¿Ya hicieron el grupo? ¿Marielita, WhatsApp? No. Sí, Sí, están ¿no? agregando todavía a las compañeras de la otra sección. Falta que acaben de estar todos y le agrego a usted, doctora. Ya, me agregas para poner la captura de la imagen, ¿ya? ¿Ya, chicos? Ya, sonrían, por favor. Eso. Ya está. Ya, mis chicos lindos, ya. Vamos, entonces nos vemos el día jueves o viernes, me definen, ¿ya? Me definen y me avisan. Ya, doctora, muchas gracias. Tengan buen día, cuídense mucho. Gracias, doctora. Eso, cuídense. Cuídese también.